El bosque de los suspiros. En las afueras de un pequeño pueblo en la región de los lagos, en Chile, se encontraba un bosque conocido como el bosque de los suspiros. Se decía que aquel que entrara al bosque después del anochecer nunca volvería a ser visto. Un joven aventurero llamado Diego decidió desafiar la leyenda y se adentró en el bosque una noche. Armado solo con una linterna, Diego caminó entre los árboles, escuchando el viento susurrar entre las hojas. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros suaves y melancólicos que parecían provenir de todas direcciones. Eran voces que hablaban en un tono tan bajo que apenas podía entender lo que decían. Diego siguió las voces hasta llegar a un claro donde se encontraba un antiguo roble. Al acercarse al árbol, los susurros se volvieron más fuertes y más claros. Eran voces suplicantes que pedían ayuda y liberación. De repente, Diego sintió una mano fría tocar su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con una figura etérea. Era una mujer de belleza sobrenatural, con ojos tristes y una expresión de desesperación. La mujer le explicó a Diego que ella y muchas otras almas estaban atrapadas en el bosque, condenadas a vagar por siempre. Le pidió a Diego que les ayudara a encontrar la paz y la liberación. Diego, movido por la tristeza en los ojos de la mujer, prometió hacer todo lo posible para ayudarles. Pasó días y noches buscando una manera de liberar a las almas atrapadas. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, Diego logró liberar a las almas del bosque. El bosque de los suspiros quedó en silencio y Diego pudo regresar a su pueblo como un héroe. Pero cada noche, cuando el viento sopla fuerte, los habitantes del pueblo pueden escuchar un suspiro suave proveniente del bosque. Es un recordatorio del valiente acto de Diego y de las almas que una vez vagaron por el bosque. El eco del miedo. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Rosendo. La lluvia caía con fuerza y los truenos retumbaban en el cielo, iluminando las calles desiertas. En medio de la tormenta, una figura solitaria caminaba por la calle principal. Era el joven Pedro, que regresaba a casa después de su turno en la fábrica. Pedro vivía en una antigua casa a las afueras del pueblo, junto al bosque. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones y estaba llena de recuerdos y antigüedades, pero también estaba llena de secretos. Esa noche, cuando Pedro llegó a casa, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta y la luz del vestíbulo parpadeaba. Con el corazón latiendo con fuerza, entró en la casa y llamó a su abuela, pero no hubo respuesta. Decidió buscarla en su habitación, pero al subir las escaleras escuchó un sonido extraño que venía del ático. Era un sonido que nunca había escuchado antes, un eco distante que parecía una mezcla de risas y llantos. Con miedo pero decidido a averiguar qué estaba pasando, Pedro subió al ático. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. En medio del ático, rodeada por un círculo de velas, estaba su abuela. Pero no era la dulce anciana que él conocía. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su voz resonaba con un eco profundo y aterrador. «Pedro», dijo con una sonrisa escalofriante, «finalmente has llegado». En ese momento, Pedro se dio cuenta de la terrible verdad. Su abuela había estado practicando la magia negra y había invocado a un espíritu maligno que ahora la poseía. Con todas sus fuerzas, Pedro luchó contra el espíritu usando todo lo que sabía sobre los rituales de protección que su abuela le había enseñado cuando era niño. Después de una larga y agotadora batalla, finalmente logró liberar a su abuela del espíritu maligno. Exhausto pero aliviado, Pedro abrazó a su abuela, prometiendo nunca más dejarla sola. Pero mientras se alejaban del ático, no pudieron evitar mirar hacia atrás. El eco del miedo todavía resonaba en el ático vacío. El espejo maldito. Había una vez un hombre llamado Carlos que vivía en una antigua mansión en el corazón de Santiago. Un día, mientras exploraba el desván, encontró un antiguo espejo cubierto de polvo. Intrigado, Carlos limpió el espejo y lo colgó en su habitación. Pero desde ese día, cosas extrañas empezaron a suceder. Por la noche, Carlos podía escuchar susurros provenientes del espejo. Al principio,
Pensó que era su imaginación, pero los susurros se volvieron más fuertes y más claros cada noche. Una noche, Carlos se despertó para encontrar su reflejo en el espejo mirándolo. Pero había algo extraño en su reflejo. Sus ojos eran negros como la noche y su sonrisa era malévola. Aterrorizado, Carlos intentó deshacerse del espejo, pero no importaba lo que hiciera, el espejo siempre volvía a aparecer en su habitación. Carlos vivió con el miedo constante de su propio reflejo. Cada noche, los susurros se volvían más fuertes y su reflejo se volvía más aterrador. Finalmente, una noche, Carlos no pudo soportarlo más. Agarró un martillo y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. Pero en lugar de romperse, el espejo absorbió el golpe y luego lo devolvió con una fuerza tremenda, lanzando a Carlos al otro lado de la habitación. Cuando Carlos se despertó, estaba solo en su habitación. El espejo había desaparecido. Pero cada vez que se miraba en cualquier superficie reflectante, podía ver los ojos negros y la sonrisa malévola de su reflejo mirándolo. Desde entonces, Carlos vive con el miedo constante de su propio reflejo, un recordatorio constante del espejo maldito que encontró en el desván. La mansión de los susurros. En un pequeño pueblo en el sur de Chile, vivía un niño llamado Manuel con su madre, Isidora. Vivían en una antigua mansión que había pertenecido a la familia de Manuel durante generaciones. La mansión, aunque hermosa, tenía una atmósfera inquietante y estaba llena de secretos. Un día, un extraño llegó al pueblo. Era un hombre alto y delgado, con ojos oscuros y una sonrisa misteriosa. Se presentó como un viejo amigo del padre de Manuel, quien había desaparecido hace muchos años. El extraño se quedó en la mansión con Manuel e Isidora. Pero desde su llegada, cosas extrañas empezaron a suceder. Manuel comenzó a tener pesadillas y a escuchar susurros en la noche. Una noche, Manuel se despertó para encontrar a su caballo negro, Relámpago, inquieto y asustado. Siguió al caballo hasta el bosque detrás de la mansión, donde encontró al extraño realizando un ritual oscuro. El extraño invocó a un demonio que emergió de las sombras. El demonio tenía ojos rojos brillantes y una risa escalofriante. Exigió un sacrificio y el extraño señaló a Manuel. Justo cuando el demonio estaba a punto de tomar a Manuel, apareció el padre de Manuel. Había estado viviendo en secreto en el bosque, protegiendo a su familia del extraño. El padre de Manuel luchó contra el demonio mientras Isidora llevaba a Manuel a salvo. Pero el demonio era demasiado fuerte. En ese momento apareció un sacerdote del pueblo. Con su fe y su valor, el sacerdote logró exorcizar al demonio y liberar al padre de Manuel. El extraño fue expulsado del pueblo y la paz volvió a la mansión. Pero cada vez que Manuel mira hacia el bosque, no puede evitar recordar la terrible noche en que se enfrentaron al demonio. La muñeca de porcelana. Había una tienda de antigüedades que era famosa por su colección de muñecas de porcelana. Entre todas las muñecas, había una que siempre llamaba la atención. Una muñeca de porcelana con un vestido rojo y ojos azules brillantes. Un día, una niña llamada Valeria entró a la tienda y se enamoró de la muñeca. Convenció a su madre para que se la comprara y la llevó a casa llena de alegría. Pero desde el día en que la muñeca llegó a su casa, cosas extrañas empezaron a suceder. Valeria comenzó a tener pesadillas y a escuchar risas suaves en medio de la noche. La muñeca parecía moverse por sí sola, apareciendo en lugares donde Valeria no la había dejado. Una noche, Valeria despertó para encontrar a la muñeca sentada al pie de su cama, mirándola con sus ojos azules brillantes. Valeria gritó y corrió a buscar a sus padres. Cuando regresaron, la muñeca ya no estaba al pie de la cama. Estaba sentada en su estante como si nada hubiera pasado. Valeria insistió en que la muñeca estaba poseída y sus padres decidieron devolverla a la tienda de antigüedades. Pero cuando llegaron, encontraron la tienda vacía y abandonada. Desde entonces, Valeria nunca volvió a tener una muñeca de porcelana. Pero cada vez que ve una, no puede evitar recordar los ojos azules brillantes de la muñeca y las risas suaves que escuchaba en medio de la noche. El lamento de la montaña. En las altas montañas de los Andes, en Chile, se decía que existía un espíritu antiguo que habitaba en las cumbres nevadas. Los lugareños lo llamaban el lamento de la montaña. Un día,
un joven montañero llamado Rodrigo decidió escalar la montaña más alta, a pesar de las advertencias de los pobladores del pueblo. Quería demostrar su osadía y desafiar la leyenda. Rodrigo comenzó su ascenso al amanecer. A medida que subía, el viento se volvía más frío y el aire más delgado. Pero Rodrigo era fuerte y estaba decidido a alcanzar la cumbre. Cuando finalmente llegó a la cumbre, se encontró con una vista impresionante, pero también escuchó algo que le heló la sangre, un lamento suave y triste que parecía venir de la misma montaña. Rodrigo miró a su alrededor y vio una figura etérea emergiendo de la nieve. Era una mujer de belleza sobrenatural, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Ella era el espíritu de la montaña. La mujer le explicó a Rodrigo que había muerto y quedó atrapada en la montaña, condenada a vagar por siempre en las cumbres nevadas. Le pidió a Rodrigo que le ayudara a encontrar la paz y poder ascender. Rodrigo, conmovido por su historia, prometió hacer todo lo posible para ayudarla. Pasó días y noches buscando una manera de liberar al espíritu de la mujer en la montaña. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, Rodrigo logró liberar al espíritu de la montaña, ella pudo liberarse de la maldición y pudo ascender. El lamento cesó y el espíritu desapareció en una ráfaga de nieve. Rodrigo regresó al pueblo. Pero cada vez que miraba hacia las montañas, podía escuchar el eco del lamento de la montaña, un recordatorio constante del espíritu que una vez habitó allí. La sombra en la ventana. En un pequeño pueblo al norte de Chile vivía una mujer llamada Rosa. Rosa era conocida en el pueblo por su bondad y su belleza, pero también por la tristeza que siempre parecía acompañarla. Rosa vivía en una antigua casa al final de la calle principal. La casa, aunque hermosa, siempre estaba en sombras, sin importar cuánto brillara el sol. Pero lo más inquietante de la casa era la ventana del segundo piso. Cada noche, cuando el sol se ponía y la luna se alzaba en el cielo, una sombra aparecía en la ventana. Era la silueta de un hombre, alto y delgado, que parecía estar mirando hacia la calle. Los habitantes del pueblo estaban aterrados por la sombra. Nadie se atrevía a acercarse a la casa después del anochecer, y muchos afirmaban haber visto a la sombra moverse e incluso señalarles. Rosa, sin embargo, parecía no notar la sombra. Cada noche, después de que todos se habían ido a dormir, ella subía al segundo piso y pasaba horas mirando por la ventana. Nadie sabía qué hacía allí, ni por qué no parecía tener miedo de la sombra. Una noche, un joven valiente decidió averiguar qué estaba pasando. Se acercó a la casa y miró hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso. Lo que vio lo dejó sin aliento. Rosa estaba de pie junto a la ventana, pero no estaba sola. A su lado estaba la sombra, que ya no parecía tan amenazante. Al contrario, parecía estar consolando a Rosa, que lloraba desconsoladamente. El joven corrió a buscar ayuda, pero cuando regresó con los demás aldeanos, la ventana estaba vacía. Rosa y la sombra habían desaparecido. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Rosa ni a la sombra. La casa al final de la calle principal permanece vacía y en sombras, un recordatorio constante del misterio que nunca fue resuelto. El susurro del viento. En una pequeña ciudad costera de Chile había una antigua leyenda sobre un faro abandonado. Se decía que en las noches de luna llena se podía escuchar un susurro en el viento que venía del faro. Un joven llamado Mateo, curioso y valiente, decidió investigar. Una noche de luna llena se armó de valor y se dirigió al faro. A medida que se acercaba, el viento comenzó a soplar más fuerte y los susurros se volvieron más claros. Eran voces que hablaban en un idioma antiguo y desconocido, pero Mateo podía sentir la desesperación y el miedo en ellas. Al llegar al faro, Mateo subió las escaleras hasta la cima. Allí encontró una vieja lámpara de aceite que aún ardía, a pesar de que el faro había estado abandonado durante años. Mateo miró a través de la ventana del faro y vio algo que le heló la sangre. En medio del océano, una enorme figura oscura emergía de las aguas. Era una criatura como ninguna que hubiera visto antes, con ojos brillantes y tentáculos que se extendían hacia el cielo. Las voces en el viento se volvieron más fuertes y más desesperadas.
Mateo comprendió entonces que las voces eran las almas de los marineros perdidos en el mar, atrapadas por la criatura. Con un grito de terror, Mateo corrió del faro y volvió a la ciudad. Pero las voces en el viento lo siguieron, susurrando en su oído cada noche de luna llena. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al faro durante la noche. Y en las noches de luna llena, si escuchas atentamente, puedes oír el susurro del viento llevando consigo las voces de los marineros perdidos. El reloj de la muerte. En una ciudad portuaria de Chile había un viejo relojero llamado Ernesto. Ernesto era famoso por su habilidad para reparar cualquier reloj, pero había un reloj que siempre se negaba a tocar, un antiguo reloj de cuco que había pertenecido a su bisabuelo. Se decía que el reloj estaba maldito. Según la leyenda, el reloj tenía el poder de predecir la muerte. Cada vez que alguien estaba a punto de morir, el cuco salía y cantaba a la medianoche. Un día, un joven llamado Pablo entró en la tienda de Ernesto con el antiguo reloj de cuco. Había encontrado el reloj en el ático de su abuela y quería que Ernesto lo reparara. A pesar de sus temores, Ernesto aceptó reparar el reloj. Pero esa noche, cuando el reloj dio la medianoche, el cuco salió y cantó. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que significaba el canto del cuco. Corrió a la casa de Pablo, solo para encontrar al joven muerto. Desde aquel día, Ernesto nunca volvió a tocar el reloj de cuco, pero cada vez que oye el canto de un cuco, no puede evitar recordar la terrible noche en que el reloj predijo la muerte de Pablo. El lago de las almas perdidas. En el corazón de la Patagonia se encuentra un lago conocido como el lago de las almas perdidas. Se dice que aquellos que se atreven a nadar en sus aguas frías y oscuras nunca vuelven a ser vistos. Un día, un joven temerario llamado Javier decidió desafiar la leyenda. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, Javier se adentró en las aguas del lago. A medida que nadaba, comenzó a sentir una corriente fría que lo arrastraba hacia el fondo del lago. Luchó contra la corriente, pero era demasiado fuerte. Justo cuando pensaba que iba a ahogarse, vio una luz brillante en la oscuridad. Siguió la luz y emergió en una cueva submarina. En la cueva, Javier encontró a las almas perdidas. Eran espíritus atrapados en el lago, condenados a vagar por siempre en sus profundidades. Las almas le explicaron a Javier que estaban atrapadas por una antigua maldición y le pidieron que les ayudara a encontrar la paz. Javier prometió hacer todo lo posible para liberarlas. Pasó días y noches buscando una manera para romper la maldición y después de mucho esfuerzo la encontró. Finalmente, Javier logró liberar a las almas del lago. Ahora el lago de las almas perdidas quedó en silencio y Javier pudo regresar a su pueblo, cansado, pero con la alegría de haber ayudado a esas almas atrapadas. Pero cada vez que mira hacia el lago, Javier puede escuchar el eco de las voces de las almas perdidas, un recordatorio constante de lo que le pasa a las personas que desafían la leyenda. El fantasma del teatro. En el corazón de Valparaíso se encuentra un antiguo teatro que ha sido escenario de innumerables obras a lo largo de los años. Pero hay una historia que todos los actores y actrices conocen, la del fantasma del teatro. Se dice que hace muchos años, un famoso actor llamado Ricardo murió trágicamente durante una representación. Desde entonces, su espíritu ha permanecido en el teatro, apareciendo en los ensayos y en las noches de estreno. Un día, una joven actriz llamada Isabella llegó al teatro. A pesar de las advertencias sobre el fantasma, Isabella decidió quedarse después del ensayo para practicar. Mientras estaba en el escenario, las luces comenzaron a parpadear y una figura etérea apareció ante ella. Era Ricardo, el fantasma del teatro. Ricardo le explicó a Isabella que estaba atrapado en el teatro debido a su amor por la actuación. Le pidió a Isabella que le ayudara a encontrar la paz y la liberación. Isabella, conmovida por su historia, prometió hacer todo lo posible para ayudarlo. Pasó días y noches buscando una manera de liberar al espíritu de Ricardo. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, Isabella logró liberar a Ricardo. El fantasma del teatro desapareció y el teatro volvió a la normalidad.
pero cada vez que Isabela sube al escenario, puede sentir la presencia de Ricardo, apoyándola desde el más allá. Es un recordatorio constante del amor de Ricardo por el teatro y del valiente acto que realizó Isabela.